Vamos a pasar ahora, una vez más, al 7 de octubre de 2023. Ohad Ben Ami es un ex rehén. Vamos a ver su historia a continuación. I crawled all the way to here, and then when I pushed this button and this one started to go down, someone with a Kalashnikov shoot me. I was crawled like this, he shoot me, past my there. I was like this, and there was the oven, and he pumped the oven. My wife said, "Wow, you are white, what's happened?" I said, "They shoot me." I asked my government to do the deal and take this thing with your two arms, hug this deal. You must get all the hostages out. They are in a very, very bad physical and mental condition. We were 3 weeks ago in United States, in Washington, and we met the President Trump, and I asked him personally to knock on the table, as he knocked on my table, that I get out, to make a deal, and it seems like there is a hope because the Arab countries and Israel and Hamas agree to this deal. It will take a few days, but I'm very optimistic, and I'm waiting. I love my country, and I love the people, but our government is disconnected. And until now, I have the feeling of insult. I feel that they abandoned me. They abandoned my friends. I'm very disappointed, very, very disappointed from my government. But from my people, from the Israeli people, Israeli nation, I'm proud of them. They didn't sit, they didn't be quiet, they go outside to the street, they fight on us. This made the pressure, also that this pressure reached to President Trump, and all this thing, so I'm here thanks to the Israeli people. Estoy aquí gracias al pueblo israelí, no al gobierno. Estoy decepcionado de mi gobierno. El gobierno no ayudó a liberar a todos los rehenes, estaba persiguiendo otras metas. Lo dice uno de los secuestrados hace 2 años, esa es su visión y su opinión, y aquí la estamos compartiendo. Como estamos compartiendo todo el debate con ustedes aquí en el canal de YouTube, de Canal 26, buscan esta carátula. Masacre en Israel a 2 años del horror, y los comentarios que ustedes están compartiendo con nosotros y que vamos a empezar a debatir ahora. Amilcar dice, el plan, ya lo dijo Trump, hacer un gran resort. Y fue uno de los comentarios que se dijo, ¿no? La Ribera allí. Jano dice que está de acuerdo con Francisco cuando estaba hablando de esta parte del odio, ¿no? Que mantiene unas condiciones, un statu quo que llevó a la situación actual. También, bueno, Mara Esther dice Palestina libre, un grito que se ha repetido mucho, ¿no? Y que políticamente se ha utilizado también en materia de política doméstica en distintos países. También, bueno, vemos varios saludos que nos están mandando. Alberto, Lautaro, les agradecemos. Mara Esther pregunta, ¿sabemos bien quiénes son los de Hamas? Es un tema ese, ¿no? Porque ¿cómo sabemos que alguien de Hamas deja de ser de Hamas en una provisional administración palestina que lidere Tony Blair de tecnócratas? Es muy complicado, ¿no? Saludos para Manuel Castro. Jano remarca el tema de genocidio. Ángel también nos manda saludos. Y ni buenos ni malos, solo intereses, dice Manuel Castro, dice Lautaro, respecto de, bueno, una frase que repite mucho Manuel Castro en sus análisis, y bueno, cómo hay intereses. Eso lo hizo Roosevelt, el presidente norteamericano, que dijo, esto es solo intereses. Y lo mismo cuando tenía un gobernante que le era afín,
Y siempre, pero le dijeron, pero señor presidente, fulano de tal es un HDP. Sí, sí, lo es, pero es nuestro HDP. Claro. Así Bueno. se maneja la política internacional. Sí, sobre todo la de los Estados Unidos. Pero bueno, en este caso recién acabamos de escuchar a un rehén, ¿no? Estamos hablando Durísimo lo de del último Ohad también, Ben-Ami, sí, Pero que bien, ¿eh? Le dijo Trump que golpeen la mesa. le Es lo que estamos dijo diciendo. que él le dijo a Donald Trump, golpea la mesa y pone orden y decirle a los árabes, decirle a mi gobierno, al de Israel, que lo que hay que hacer acá es sacar a los rehenes, porque están en un estado mental y físico deplorable. Y a todo esto a día de hoy He visto imágenes, hay 20 que están no vivos. vi una imagen de un rehén israelí que lo pasó la familia. Es terrible. No, realmente. Pero es terrible la devastación, a ver, de ambos. Mira, cuando uno está en ese lugar, que es Tierra Santa, vos querés que vas a encontrar la hermandad. Claro. Ahí nació Cristo o Jesús, Yehuda. Bueno, Moisés no llegó porque estaba enojado con Yahvé, el que le dijo, yo soy el que soy, yo soy el que era, el que soy el que será, yo soy el eterno, yo soy Yahvé. Pero después tenés también la explanada de las mezquitas, donde Mahoma dice que ascendió al cielo para los árabes. Entonces, ahí hay una conjunción de fe para un Dios que en realidad es el mismo, porque hay uno solo, se lo llama de distintas maneras. Y ahí es donde nos estamos dando con todo. Pero por Dios, en el sepulcro, los propios cristianos nos estamos peleando. Va. Mira, cuando el guía hebreo, Charlie, qué gran tipo era, estábamos viendo el sepulcro, que vos tenés la crucifixión cuando entras, que las llaves las tiene una familia árabe históricamente. Cuando entras a tu derecha está una gran cruz donde la crucifixión, la lápida aquí abajo donde estuvo, y bajás, sería el Gólgota. Bajás y está el sepulcro, que ya es un monumento de mármol, muchachos. En cambio, al lado, por el lado, que es todo roca, estaban los sepulcros judíos originales, circulares excavados en la roca, simples, porque la diferencia entre la tumba para un rico y un pobre es 2 por 1 por 2. No te llevas lo puesto, te vas con lo puesto, te vas con lo que te ponen, porque ni vos te vestís. Y me dice, si Jesús viviera, siendo él judío, si Jesús viviera, ¿qué sepulcro elegiría? ¿Este o ese? Y le digo, y este. Detrás de ese sepulcro, vos tenés a los cristianos peleándose. De este lado se ve de este lado, no sé si los armenios con los ortodoxos, no sé si tienen la conformación de ortodoxos rusos o algo así, o lo que fuera ortodoxo, porque los griegos también son ortodoxos. Yo digo, ¿y las enseñanzas? Claro, porque yo quiero subrayar esto que está diciendo Manuel Castro. El punto geográfico de mayor unión en materia de fe y de religión termina siendo el punto geográfico de mayor división en materia de fe. Totalmente, y de religión. eso y estaba que diciendo. Si nos lleváramos, volviéramos a las enseñanzas, cada uno de su religión, en las interpretaciones, obviamente, no las interpretaciones yihadistas o los extremos no son buenos. Extremas de cada una, en ¿no? ningún. Claro. Pero si vamos a las interpretaciones, todas parten de la misma regla de oro que está estudiadísima, que es trata al otro como quisieras. Que te trata. Ese es el primer Y mandamiento. la negativa, amarás a Dios y a tu prójimo, claro, que es bueno, el próximo. En el cristianismo. Es la ley de Moisés. Claro, pero digo, es el primer también mandamiento. está la negativa, que es no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran. Con esas dos y cosas. No juzgues y no serás juzgado. Resolvemos el planeta entero. No juzgues para no ser juzgado, porque con la misma vara que midas vas a ser medido. Claro. Y después dice, pero Señor, esto lo podemos hacer. Dijo Cristo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que, bueno, si hiciéramos alguna partecita así, que lo tenemos todos, porque yo también he leído el Corán, claro, yo soy de seguir todas las religiones, religiones, de hecho estoy en el diálogo interreligioso, paremos la mano, sí, por Dios. Sí. Es así, Francisco, de una perspectiva histórica, ¿cómo ves el tema religioso? Bueno, desde el punto de vista religioso estamos hablando ahora puntualmente de las religiones abrámicas, el judaísmo, el cristianismo, el islam.
Los drusos también es una cuarta religión abrámica Sí. que ya la gente desconoce. En los tres casos tenemos dos problemas. Uno que es que son cuerpos de texto muy extensos, varias partes sujetos a la interpretación y bueno, el problema de una idea es que cuando uno la formula uno no puede controlar lo que son conclusiones lógicas, pero no necesarias de un punto de vista de una partida, de un axioma, ¿no? ¿A qué digo lógicas no necesarias? Lógica en el sentido aristotélico, ¿no? A, B y C. Necesaria en el sentido de no es la única interpretación posible, pero es una interpretación que se desprende del punto de partida. Hay mucho de eso en todas, y después, al ser textos muy extensos que tratan sobre diversos temas, y al ser los tres, que comparten una particularidad de ser religiones y pensamientos teológicos fundados en acontecimientos históricos, se mezcla la teología con la historia y con la política. Y en todos también encontramos algunas contraindicaciones a la regla de oro, ¿no? Hay excepciones, hay algunos no necesariamente a la misma altura, pero estamos hablando de textos sagrados que, bueno, han tenido un ethos, una ética guerrera, particularmente eso más en el caso del judaísmo y en el islam, ¿no? Hay claras secciones de religiones bajo los cuales el lugar del conflicto político Sí, claro, está habilitado, Claro. con implicaciones complejas para el Sobre todo en presente. el Antiguo Testamento. Sobre todo en el Antiguo Claro. Testamento. Bueno, el Corán también, ¿no? Sí, sí. El cristianismo es más un intermedio y bueno, después tiene otras, tiene las cruzadas. O sea, Exactamente, es otra cosa, sí. Pero digo, hay una habilitación Sí. que está dentro de ese marco, pero también creo que a veces es un error reducir el conflicto palestino-israelí a una especie de conflicto interreligioso, interconfesional, milenario, que no ha tenido nunca ninguna clase de solución. Porque si vemos la historia de la región, si bien hubo muchísimos conflictos a lo largo del año y a lo largo de los milenios, y una de las regiones más antiguas, urbanas, habitadas por el planeta, también hubo siglos de paz. El ejemplo más concreto es el del Imperio Otomano. El Imperio Otomano gobernó esa parte del mundo durante unos sólidos 4 siglos, y en el Imperio Otomano habían árabes, habían turcos, habían persas, habían... Una cohabitación religiosa. Sí, Claro, es verdad. y habían musulmanes, y habían cristianos, y habían judíos, y eso convivía, pero me parece que hay el foco del conflicto, si vamos más desde el punto de vista de la historia de las ideas, no tiene tanto que ver con la religión, creo que tiene que ver con un movimiento político más moderno, que es el concepto de Estado-Nación. Que es un concepto político que nace con la Revolución Francesa, que implica un montón de cosas, que es un movimiento mucho más totalizante en muchos sentidos, en el sentido de que demanda el apoyo entusiasta por la totalidad de sus miembros, que ahí te cambia, ahí ya entramos en el mundo de la política de movilización de masas, y que llega a Medio Oriente más tarde que en Europa y en una parte del mundo que tradicionalmente había sido multiétnica, multireligiosa, multilingüística, multicultural, y sobre eso se intenta construir estados nacionales con resultados que han sido muy complejos. Claro, sí, un concepto el de Estado-Nación que encima hay que ver porque es nacido de Occidente y no sé si todas las etnias o todas las religiones se pueden amoldar a él. Bueno, vimos nosotros dos testimonios muy fuertes. Hemos visto el testimonio de uno de los tal Joam, uno de los rehenes, ¿sí? Que era un testimonio muy fuerte, 505 días en cautiverio. Sí. Y también vimos el testimonio de Ohad Ben Ami, que era muy crítico del manejo de Benjamín Netanyahu de la situación. Ahora vamos a ir con un testimonio distinto. Yo acá estoy viendo muchos comentarios. Bueno, Jano que nos dice: me encanta que haya un stream como este, felicito a la producción, contenido, imagen, sonido perfecto, felicitaciones, muchas gracias. Acá
hay un usuario que dice con tu estilo, que dice, fue horrible la masacre en Israel y mucho más horrible la masacre de la Franja de Gaza. Y hay varios Palestina Libre por ahí. Vamos a escuchar a una desplazada palestina. Inas Abu Ma'amar. 2 años de bombardeos israelíes sobre Gaza que acumularon dolor y dolor sobre los palestinos. La escuchamos a ella. احنا موجود عندنا في البيت شغلات واحنا مسكين مش قادرين نشتري مش قادرين نروح نجيب ما حدش كان قادر يوفر إشي من غلاء الاسعار يعني الخياليه اللي كانت تنباع فهم فضلوا انهم يروحوا يجيبوا اللي في البيت عشان الواحد ياكل ويشرب وراحوا استشهدوا هم يا دوب وصلوا المنطقه استشهدوا هناك انضربوا على طول حرب لما اجت بجد دمرتنا كلنا يعني دمرت عيلتنا دمرت بيوتنا وخلت الوجع والفقد في قلوبنا مش قادرين ننسى حاجه يعني. انا عن نفسي خايفه ان الحرب تفضل مستمره يعني هاي في مفاوضات بدها تمشي تخلص الخوف ان الحرب يعني تفشل المفاوضات وانها تضل تمشي تضل الحرب فينا شغاله يعني لانه خايفين نخسر اكثر من اللي خسرناه مش قادرين على حاجات زي هيك مش قادرين خلص بكفينا بكفي اللي راحوا لنا كثير حبايبنا راحوا خسرناهم طلعنا معاهم وحنرجع من غيرهم انا كل خوفي انه الحرب تستمر احنا بدناش تستمر بدنا اياها تنتهي بشكل نهائي احنا املنا يعني واملنا الوحيد انها خلص ترامب انه يضغط على اسرائيل بشكل اكبر من هيك انها تخلص على الاخر وانها ما ترجع كمان انه ما ترجع خالص يعني خلص نكمل الحياه بدون حرب بدون موت بدون قتل بكفي علينا كتير يعني شفنا كتير. Muy fuerte el testimonio, muy fuerte de una mujer palestina que ha sido corrida a no saber cuántas veces de su residencia habitual, que cuenta la muerte de su marido yendo a buscar ayuda humanitaria, yendo a buscar algo para que pueda comer su familia, que todavía avisora algún tipo de futuro en el cual pueda llegar a volver a su casa, que ya dice, en mi casa no van a estar los que deberían estar y no van a estar en todo el barrio los que deberían estar, pero está informada, menciona al presidente Trump. Coincide con el anterior que estuvo prisionero, lo que me da la impresión, no, lo que están dando a entender es, o la solución viene manu militari, perdón por el término, desde afuera, es decir, como te dije, Sí. se terminó. Tenés razón, los dos dijeron, los dos apelaron a una autoridad superior. Porque evidentemente entre nosotros no va a haber problema, entonces tiene que imponerse la paz por las malas. Y los dos dijeron lo mismo, los dos dijeron, queremos paz, tememos que esto siga. Lo dijo el palestino, lo dijo la palestina que recién escuchábamos, Inas Abu Ma'amar. Y también lo dijo el rehén israelí, que estuvo preso de Hamás, de los terroristas que le hicieron una tortura psicológica impresionante, 505 días en cautiverio, Ohad Ben Ami. Los dos dijeron, coincidieron en los videos que acabamos de ver, dijeron, no, que venga Trump y ponga orden. Claro. Le dijo, el israelí dijo, Trump golpea la mesa y pone orden. Y esta señora, con todo el dolor del mundo que se le escucha hablar, totalmente quebrada, en una tienda de campaña, porque los rehenes por lo menos ahora están en un lugar más acomodado, un poco mejor. Acá la gente sigue estando en tiendas de campaña, en las condiciones más precarias. Y dice lo mismo, dice, Trump presione para que las negociaciones salgan. Y cuando habla de negociación también está hablando de Hamás, entiende que está hablando de Para Hamás. los dos, Claro, esto es palo para los dos. Sí. Para los dos. Sí, ¿algo para decir sobre esto? No, digamos, para... El lado palestino, ¿no? Que acabamos de... A ver, me parece que en última instancia, digamos, es un tema al cual le podemos dar vuelta 100 horas y no creo que en esta mesa encontremos la solución a la paz en Medio Oriente. Ahora... Si lo hacemos, llamo a Trump y la aviso. Claro, le decimos a Trump cómo hacerlo. No sé. Mi pregunta sería la pregunta con la que arranqué este programa, digamos, ¿cuál es el plan?
¿cuál es el plan acá, ¿no? 2 años después de la guerra en Gaza, ¿alguna de las partes está mejor? Netanyahu una y otra vez dice que su plan es, él hace todo esto para proteger a Israel. ¿Israel hoy está más seguro que hace 2 años? No. Me parece que es una afirmación difícil de sostener, teniendo en cuenta las repercusiones de largo plazo que muchos de los dominos que han puesto en marcha pueden llegar a tener. Y a lo largo de este proceso también una cosa que no llegamos a tratar en profundidad, pero también en estos 2 años vimos de parte de varios voceros intentar asimilar el antisionismo al antisemitismo, lo cual me parece que es un juego muy peligroso porque termina poniendo un blanco sobre las comunidades judías alrededor del mundo que no tienen ninguna responsabilidad sobre el accionar del Estado de Israel, que es un Estado-nación concreto, que es distinto de lo que es el pueblo judío y su diáspora por el mundo. Claro. Sí, claro. Otro, con esto quería redondear algo que para señalar que señala Francisco cortito. La solución de ese conflicto va a servir tal vez para parar algo que puede venirse, porque el tema Israel-Irán no está terminado. Y estamos hablando del ejército número 16 a nivel mundial, el iraní, contra el ejército número 15 a nivel mundial, que es el israelí. Y no subestimen el poderío militar de Irán. Y por algo se terminó la guerra de los 12 días, bomba atómica, porque decían que estaban lloviendo misiles con todo. Bueno, vamos a leer algunos comentarios sobre este tema y vamos a repasarlo en profundidad. Kennedy, ¿creen que el 7 de octubre de alguna manera fue algo positivo para Israel, teniendo en cuenta que fue su excusa perfecta para completar el desplazamiento total de palestinos que buscaban hace décadas? Bueno, eso es complicado, porque hay que ver, porque Israel es mucha gente, Israel. Netanyahu es una persona que tiene unos objetivos, hay otros partidos que lo sostienen en la Knesset que tienen otros objetivos. Gracias por la pregunta, vamos a ver si ahora después lo ampliamos. Saludos desde Venezuela, Leida. Bueno, muchas gracias, qué lindo que nos estén viendo en Venezuela porque es un tema que va a ser recurrente aquí. Muchas gracias, saludos desde Uruguay, también nos mandan. Muy bien, bueno, ahí estamos. Me encanta que haya un streaming como este, nos dice Herrera, gracias, recetas, qué bueno un streaming del 26, bueno, muchísimas gracias a Milka, Lautaro, Mara Esther, estamos leyendo por supuesto sus comentarios, nosotros vamos a repasar en profundidad esto. Vinimos a bailar. La gente vino a bailar. ¿Eso pasó de verdad? ¿Realmente estuvimos ahí? Intentamos recordar, pero ahora todo está roto. No sé qué pasó. Escapamos, pero... El 7 de octubre de 2023 marcó un antes y un después en Medio Oriente. Esa mañana, Hamás lanzó una operación militar sorpresa contra Israel, considerada la más mortífera en décadas. Más de 3.000 cohetes, ataques por tierra, secuestros masivos y comunidades enteras bajo asedio cambiaron la historia de la región. Hoy, 2 años después, volvemos la mirada a ese día, a sus consecuencias y al significado de este aniversario. Un recorrido que nos llevará desde la Franja de Gaza hasta Jerusalén, Tel Aviv y la Arena Internacional. El ataque comenzó de forma simultánea desde varios puntos de Gaza. Más de 3.000 proyectiles alcanzaron ciudades y pueblos del sur de Israel en cuestión de horas. Fuerzas armadas de Hamás cruzaron la frontera utilizando túneles y rutas terrestres, entrando en comunidades y causando muertes y destrucción. Este fue el mayor ataque contra Israel en casi medio siglo. En cuestión de horas, imágenes de explosiones, sirenas y civiles corriendo inundaron los medios.
El ataque se convirtió en una operación militar inédita, no solo por su magnitud, sino por la precisión y coordinación con la que fue ejecutada. Israel recibió un golpe directo a su seguridad interna y la región entró en un estado de alarma máxima. Por su parte, la respuesta israelí fue inmediata y contundente. El gobierno declaró el estado de guerra y lanzó una ofensiva aérea y terrestre sobre Gaza. El objetivo declarado: destruir la infraestructura militar de Hamás y eliminar a sus líderes. Pero la escalada de la operación fue enorme. En los primeros días, cientos de ataques aéreos impactaron en zonas urbanas, túneles, almacenes y puestos de control. Durante semanas, Gaza quedó bajo un fuego incesante. El balance inicial fue devastador: miles de muertos, centenares de heridos y barrios enteros reducidos a escombros. El primer ministro Benjamín Netanyahu sostuvo que no habría paz mientras jamás existiera. Prometió una respuesta prolongada, una guerra que cambiaría la historia del país. Pero esta determinación abrió un debate internacional sobre el uso de la fuerza, los límites de la autodefensa y el costo humanitario de la ofensiva. Las imágenes de destrucción en Gaza contrastaban con las escenas de dolor en Israel. Funerales, vigilias y comunidades enteras en duelo. Dos pueblos distintos, unidos por una misma herida. La ofensiva dejó un saldo devastador para Gaza. Más del 70% de la infraestructura fue destruida o severamente dañada. Millones de personas quedaron sin agua potable, electricidad y atención médica. Los hospitales trabajaban al límite, enfrentando la falta de insumos y espacio para atender a los heridos. Naciones Unidas describió la situación como una crisis humanitaria sin precedentes. Las escuelas cerraron y la vida cotidiana colapsó. Familias enteras vivían en condiciones extremas, mientras organizaciones internacionales denunciaban la vulneración de los derechos humanos. Por su parte, Israel insistía en que sus ataques eran una respuesta legítima para garantizar su seguridad, acusando a Hamás de utilizar a civiles como escudos humanos. Este debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos sigue vigente hasta hoy. Para Israel, aquel 7 de octubre se convirtió en un día de luto nacional. Más de 1000 muertos, miles de heridos y decenas de secuestrados dejaron una cicatriz profunda en la sociedad. En ciudades como Tel Aviv y Jerusalén se multiplicaron las vigilias y homenajes, mientras las familias buscaban respuestas y justicia. El reclamo por la liberación de los rehenes se convirtió en un símbolo político y emocional. Cada aniversario recuerda el trauma colectivo, reforzando la narrativa de amenaza constante y la determinación de mantener una postura de defensa extrema. El conflicto entre Israel y Hamás no es solo un problema regional, sino un desafío para la comunidad internacional. Estados Unidos reforzó su apoyo a Israel con ayuda militar y diplomática. En Europa, miles de manifestantes protestaron tanto a favor de Palestina como en apoyo a Israel, mientras Naciones Unidas realizaba reuniones urgentes. Irán y otros actores regionales se han pronunciado a favor de Hamás, complicando la mediación. Por su parte, Egipto y Qatar intentaron negociar un alto al fuego, pero los esfuerzos no lograron detener la violencia prolongada. El aniversario revive el debate internacional. ¿Cómo lograr una paz duradera en una región marcada por décadas de enfrentamientos? A 2 años del ataque, la Franja de Gaza sigue marcada por la destrucción, mientras Israel mantiene medidas de seguridad estrictas. La vida en la región continúa bajo tensión y la memoria de aquel día sigue viva en ambos bandos. Para algunos, el aniversario es un momento de resistencia y memoria. Para otros, una advertencia de que la violencia podría repetirse si no se avanza hacia una solución política profunda.
El recuerdo del 7 de octubre no es solo una página en los libros de historia, sino una señal de que los conflictos no resueltos pueden volver a encenderse en cualquier momento. No hay vencedores claros, solo víctimas que cargan con las cicatrices de un conflicto que parece no tener fin. Este aniversario no es solo un recuerdo de lo que pasó, sino una advertencia que la paz es frágil y que su ausencia deja heridas profundas en generaciones enteras. El reto no termina con la memoria, sino con la decisión de buscar caminos que transformen la historia y eviten que se repita.